Enrique, yo no se lo he aprendido un montón hoy. Yo me voy contigo ya ahora, para que no crean que estamos en malas relaciones. Como que no era mi sitio, o sea, me parece muy bien por esto. Y abrimos el turno de preguntas. ¿Tienes un bolígrafo? Sí. Pues sí. Bueno, el dato que has dado de que el 87% no se depure y no se elimine nitrógeno y fósforo es para ponerse los pelos como escarpias. Pero una cuestión. ¿Tú eres optimista de que solo depurando los niveles de caudal que tiene en este momento la cuenca del Tajo permitiría recuperar, en cierto modo, el que el río sea río, o seguiría siendo un caudal un poquito más limpio, pero el río todavía estaría muerto en cuanto a su constante biológica? Bueno, ¿voy contestando o se hace alguna? ¿Cómo? Sí, no, sí, la técnica, sí, voy sí. contestando. Bueno, Bueno, la gente sí. sí, sí, no, esto no. ¿Aquí? Aquí. Ah. Sí, sí, no, pues tampoco. Cuesta más. Sí, Sí, ahora, ahí ya. sí. Bueno, pues primeramente digo porque claro, las figuras no se cogen a la velocidad que yo la voy pasando, pero que a recordar que fósforo se elimina, ¿eh? No habéis visto cuando hago digamos, ese cuadro con las 8 grandes depuradoras, se dice fósforo sí porque lo hacen con el sistema sin cambiar el proceso, no biológicamente, con un proceso más caro, no quiere decir que es más caro, pero es con desligación de cloro férrico y lo hacen en todas las plantas, pero no es que lo hagan porque sí, es que se lo dice la Confederación Hidrográfica, en su día Toledo, a la de Toledo le dijo lo mismo y a todas las plantas que había, digamos, la Confederación Hidrográfica hizo una especie de plan de choque, porque es que si no ante la Unión Europea era muy difícil decir, oye, ¿qué estáis haciendo? Porque es lo primero que te dice, pues mira, ya estamos haciendo algo, estamos eliminando el fósforo, si no hasta los niveles, por lo menos estamos ya en un plan de acercamiento al problema. Eso es lo que se dijo y bueno, pues eso es lo que hay. Entonces lo que no elimina es nitrógeno. Y me dice, estaría... Pues mira, es que yo no soy un adivino, es que me pides una cosa que es una pregunta que dice, lo que estaría mejor, eso seguro. Y el problema claro, del Tajo probablemente no sea solo la depuración. Yo, si quieres que te instale el Tajo, puede ser también vertidos industriales, problemas, que quiero decir que cuando se mide la contaminación, hay directivas de calidad ambiental. Ahora las han recopilado otra vez en diciembre, salió otra vez otro decreto recopilándolas y te viene sustancias peligrosas, sustancias tal, te van poniendo una serie de sustancias que van apareciendo, que son vertidos industriales que van apareciendo, problemas que está también deteriorando la vida de los peces, es un problema. Claro, eso, y me dije, ¿y eso qué llevaría complementado? Y a lo mejor con lo que te voy a decir, ni tan siquiera todavía se conseguía. Es que es un río problemático. Tú date cuenta que tener una población, en mi opinión, de 7,5 millones presionando sobre el río ya es difícil, ¿eh? Pero, claro, tendría que complementarse con una medida muy fuerte de control de vertido. Claro, ahí hay un problema importante. Control de vertidos de las industrias, algunas vierten directamente al río, otras vierten directamente, y hay que controlar todo eso porque lo que está llegando al río, yo creo que incluso no vendría mal una educación ambiental al ciudadano también para que no tire barbaridades, en fin, todo este tipo de cosas tendría que ser una acción coordinada de todas esas cosas y el río mejoraría. Ahora, que el río iba a ser el que fue, que es lo que dice la directora Marco, tenía que ser como fue, pues yo no lo sé, porque además no soy especialista en eso, quiero decir, yo soy especialista en tecnologías de depuración, eso es lo que he hecho toda mi vida, yo no soy biólogo, no tengo las cosas, seguramente que aquí hay gente que puede responder mejor, pero desde luego mejoraría. ¿Hasta cuándo? Pues yo creo que hay que intentar saber a mejorarlo lo más posible. ¿Soy optimista? Pues yo soy optimista siempre, o sea que sí, soy optimista. José Luis. A ver, yo es que soy bastante lego en estas cosas y a lo mejor lo que pregunto pues no tiene mucho sentido, pero vamos a ver. Si mal no he entendido, desde que me ocupo o me intereso un poco por el río Tajo, pues hay 3 fuentes diferentes, ¿no?, de contaminantes: la industria, el agro y la ciudad y las ciudades, ¿no? Claro, nos has hablado de la depuración de las ciudades.
pero claro, son muchos más los productos que al final acaban en el río. ¿Cómo se podría, o qué se está haciendo para depurar todas aquellas sustancias que proceden del campo por un lado y incluso de las ciudades por otro, pero que son productos que yo sepa muy difíciles de depurar, porque algunos son incluso nuevos, ¿no? Por ejemplo, hormonas, se están detectando muchas, y muchos otros productos emergentes. De todo eso, ¿qué se puede hacer o qué se está haciendo para depurarlo? Mirando aquí una cosita, espera, a ver si lo encuentro, bueno, si no lo encuentro, bueno. Ya lo tenía un papelito. Porque luego la cosa... Sí, sí, yo te he entendido, que te he entendido. Que precisamente tenía... Vamos a ver, es que primeramente es verdad que lo que todo el mundo en los estudios que hay dice que la primera presión es la presión humana industrial. O sea, es la primera que hay que eliminar porque es la que está además más contrastada, y en eso yo creo que todas las directivas europeas en principio te dicen lo primero que tienes que hacer, oye, la presión de la población es tan fuerte, pero date cuenta que los colectores también de las aguas residuales urbanas te vienen también industria, porque otra de las cosas es la realización de un control estricto los ayuntamientos. Eso es también otro tema que hay que hacer, y que no siempre se tiene, porque hace falta tener medios y dinero. No es hacer un control todos tienes un reglamento de control de vertidos en España, yo creo que casi todas las ciudades, y si no las tienen las comunidades, algunas las hacen un reglamento de control de vertidos a colectores, que le corresponde al ayuntamiento el control. Por lo tanto, la primera cuestión es controlar esos vertidos en el colector, porque muchas veces te viene por el colector. Es la primera cuestión, tanto las industriales como algunas de las que estás diciendo nuevas. Eso sería. Los segundos son las industrias que verten directamente, que muchas veces son industrias agroalimentarias grandes y que si no depuran, claro, es que tienen que depurar, tener su tratamiento propio, al igual que la tiene la población. Y esa también pues hay que vigilar. Con lo cual quiere decir que la cuenca hidrográfica tiene que tener su control de esos vertidos, tiene que tener control, y también eso cuesta. Quiere decir, hay que hacer. Claro, aparece una tercera que tú has dicho, quiere decir, en Europa se empiezan a dar cuenta de que está habiendo mucho más problemas de lo que parecía. No solamente hay, y empiezan a aparecer una lista de productos que se tienen, de elementos que se tienen que controlar. Están la lista de prioritarios, de elementos prioritarios, de elementos peligrosos. Empieza a haber unos listados que tienes que empezar a controlar. Y dice, bueno, eso está tasado. Es decir, eso está tasado, desde cómo controlarlo, con qué metodología y digamos el tiempo cada tiempo que te tiene que hacer. Eso, lo primero es que tienes que saber de dónde viene. Porque claro, el problema, hay metales pesados, por ejemplo, hay que buscar el origen, porque al final eso la depuradora no lo depura. O sea, que lo que tengo que dar, la depuradora depura, y menos mal si lo depura bien, es la contaminación orgánica. Esa es la que es biodegradable, esa es la depuradora. En algunos casos también se va algo parte por precipitación y por decantación, se va a lo mejor algunos metales pesados, etcétera, algo, pero muy poco. Quiero decir, todo pasa al río. Con lo cual, el único momento es cortar. Y luego aparecen otros que ahora ya nos lían más y nos dicen los disruptores endocrinos, que dices tú, ahora vamos a salir tontos. Esto está peor, porque empiezan a ver a los peces y dicen, pues estos están ya que atacan a los procesos hormonales, no sé cuánto. Pero eso yo lo pondría con una cierta prevención, porque es que si atacamos todo a la vez, pues no vamos a poder. Eso está en estudio, eso están estudiando muchísimo. Están ahora viendo si algunos de estos procesos, con las depuradoras, por ejemplo, que decíamos que no se ponen, como son las de membranas, pueden eliminar una parte. Se están estudiando, hay muchos estudios sobre esto, y es lo que más se está estudiando ahora mismo para ver, y luego estudios epidemiológicos bien de si realmente el pez ese perdió el sexo por otra cosa y no por qué lo perdió, porque es que eso ocurre. Quiero decir, eso está en estudio, ya se empiezan a controlar, se están haciendo, pero
tampoco podemos, cuando las cosas no están tan consolidadas y no aparecen en las directivas europeas, porque no aparecen todavía, se están empezando a manejar, pero no aparecen, es que lo tenemos que dejar, estudiarlo, pero no ser lo prioritario. Yo creo que lo prioritario ahora es la contaminación que te viene casi toda de la industria, de la urbana, y parece ser que hay algunas cosas que también son domésticas, porque está todo el problema de los antibióticos, algunas sustancias que te vienen de la droga, del tal, de todo lo que se va tomando. Bueno, yo lo que pienso es que eso también, por eso he dicho antes, y también una educación ciudadana. Sí, porque yo creo que es importante que si unas pastillas, en vez de tirarlas, las guardas y claro, también las administraciones tendrán que ver cómo recogen eso. O sea, quiero decir, yo creo que queda un trecho para tratar de evitar lo evitable en ese sentido, aunque no se sepa con exactitud cuáles son las consecuencias. Esa es mi opinión, pero tampoco nos podemos angustiar hasta que no se demuestre a que entonces nos angustiamos, porque es que si no, hay gente que nos podemos angustiar de cualquier cosa, y yo lo entiendo, quiero decir, porque siempre que hay una probabilidad, pero es que hasta ahora todavía no está contrastado, y mientras no esté contrastado y aparezca la norma, pues ya tendremos que, pero no es que yo sea normativista, pero es que si no, entonces pierdo el optimismo, no puedo. Para animar un poquillo el debate, insistiendo en la pregunta de José Luis sobre la obsesión en eliminar el nitrógeno y por otro lado todo el uso de nitratos que estamos haciendo en el campo con fertilizantes, parece algo contradictorio. Y luego un poco ver lo que habías mencionado de la educación. Con esto de la crisis, ¿esto interesa, no interesa? ¿No nos vamos a preocupar de depurar con todo el paro, con toda la falta de recursos? Hay grupos o hay mensajes que se dan de que sería una opción de desarrollo, de invertir, de empleos verdes. Incluso para las propias industrias es un freno porque tienen que controlar vertidos, o hay industrias que estén interesadas en decir buscamos tecnología, invertimos y aquí hay un filo de trabajo, de negocio. No sé, muchas preguntas. Bueno, no sé, que estáis profundizando en temas que no sé, vamos a ver. Yo creo una cosa, lo que has dicho, que la presión, pero lo que sí que está demostrado es una cosa. Coges tú ahora mismo, incluso el Plan Nacional nuevo, el que acaba de salir, que es muy parecido al anterior, entonces podemos verlo. Si tú ves las presiones donde aparece el nitrógeno total, que eso está medido, se mide, y hay unos mapas con el nitrógeno, ves que el lugar más alto se da al lugar cerca entre Aranjuez y Toledo, y eso es por algo. O sea, dice, y es porque la Comunidad de Madrid tiene muchas explotaciones agrícolas. Tiene algunas, que los que no tengan nada, pero no es el problema gordo. Con lo cual quiere decir que está demostrado, yo creo que los que están estudiando el tema ven que la mayor presión en esas zonas urbanas tan densas es la población. Pero y la población y la industria que viene también, porque eso son zonas industriales que se juntan, porque hay industrias agroalimentarias que también tienen bastante contaminación, que es biodegradable, la pueden degradar si se calculan y si se diluyen en pueden degradarse. Bueno, pues esa es la mayor contaminación que se ve. Y mientras esa no se quite, la otra tendrá que aparecer en algún momento. Pero a mí me parece que la cuenca del Tajo empieza a aparecer más abajo. Yo no soy un especialista en esto, que no venga, pero lo que vemos que los estudios que se hacen es que esas presiones tan fuertes, si estuvieras hablando de una población de 200 habitantes o 500, no tiene más presión probablemente una estabilización ganadera o cualquier cosa de estas, o una producción agrícola, pues sí la puede tener, pero es que tenemos una cuenca que lo primero que hay que quitarnos es esto. Y luego viendo, yo creo que con la agricultura pues también se tendrá que seguir uno con rigor, la forma de poner agroquímicos, la posibilidad de reutilización con las aguas residuales, etcétera. Bueno, hay que ver todo eso y racionalizarlo. Pero no sé, y lo otro que dicen las industrias, pues es que no sé, porque habrá industrias
Claro, la industria que contamine mucho, pues no querrá que se depuren, o por lo menos tratará de... No es que no, pero yo creo que las industrias tampoco saben que lo tienen que hacer porque en Europa se está haciendo, y antes o después, tienen que... Yo no creo que las industrias se cierren totalmente a una cosa de esta. La que puede, pues disimulará un poco más, un poco menos, ahora, pero será un ten con ten. Y luego, claro, el tema de la depuración, pues es también una industria, que también es importante. Recuerda que, por ejemplo, en el capítulo de exportaciones, las industrias del agua, por decirla, contando la desalación, pero también la depuración, es una de las mayores, digamos, sectores de la exportación española. ¿Y eso por qué? Pues porque aquí se ha depurado mucho, y aquí se ha aprendido mucho, y las empresas han aprendido, y entonces, pues el hacer depuración es también dar un know-how a todas estas empresas que después pues están en todos los lugares. O sea que claro que es un factor positivo, yo lo veo positivo. Yo tengo que preguntar, me siento mal, ahí luego lo pregunto yo. ¿Tengo que hablar? Buenas tardes. Lo primero, una de las problemáticas que has comentado era en cuanto a las poblaciones pequeñas, de 2.000 habitantes equivalentes o un poquito más. Y mi pregunta va relacionada por algo que has dicho antes sobre las técnicas extensivas y el dinero que necesita, por ejemplo, el ayuntamiento o el órgano que sea para poder implementarlas, para impermeabilizar un terreno y evitar que percole el agua contaminada. En la primavera pasada tuve la suerte de estar en Centa y allí nos dijeron que las mismas técnicas que han mostrado las transparencias, pero nos dijeron que se estaba empezando a implementar jardines para las casas que cumplían la función que hace, por ejemplo, un humedal. ¿Eso se podría realmente tener en cuenta para las pequeñas poblaciones? Más que para pequeñas, yo creo que eso es lo que hacía de lo que es la depuración individualizada o digamos, de pues una casa, un hotel, no sé qué, con encanto, lo que quieras. Entonces eso las llaman biojardineras, te lo dijeron, porque eso se emplea mucho en Latinoamérica. Entonces apareció ese nombre, al final es humedales, es lo mismo, ¿eh? O sea, lo que pasa es que en un sitio mucho más pequeñito, que puede tener, en vez de colocar, pues tiene incluso algunas plantas que tienen flores, en vez de las eneas o los carrizos o lo que hay, ahí o se juntan y aquello pues puede, eso se hace. Lo que pasa, hombre, que tiene eso como, digamos, como, pues mejor que a lo mejor un tanquimos, bueno, normalmente van precedidas de un tanquimos, que ponen primero un tanquimos, un tratamiento de decantación primero para que decante los sólidos y no obstruya después el sustrato que vas a poner en lo que llama la jardinera, que al fin y al cabo es un reactor, es un sitio donde va creciendo ese tipo de plantas y va depurando, ¿no? A nivel individual. Bueno, pues eso se podría, no hay nadie, porque aquí no se ha tratado es que la depuración individual, por ejemplo, este libro que digo no se trata en absoluto. Después de la declaración, claro, eso hay, incluso la declaración individual, pues algunas confederaciones, como la del Tajo, pues permiten, por ejemplo, después de un tanque de decantación, un tanque IMOF o lo que sea, pues permite también la distribución en el suelo, por ejemplo, a través después, bueno, pues hay fórmulas, pero eso puede ser, sí, para unas cosas. Sobre todo para una población que no tiene... Pero es que una población muy pequeña, no te creas, porque ¿de qué población me estás hablando? Me refiero a una población tipo que no tenga una industria... No, pero ¿de cuántos habitantes? Ya habitantes de 40... No, si yo te refiero, porque si no, tú date cuenta que aquí pues coges el libro y además si quieres te lo digo, pero más o menos tú necesitas unos metros cuadrados por habitante equivalente. Esa es la otra. Al final, tú si quieres, y claro, al final, pues te salen las fotos que has visto ahí de humedales, que estás a lo mejor hablando para 1.000 habitantes y te salen bastantes metros cuadrados, claro, con lo cual, y si son 200 también te salen muchos metros cuadrados, o sea que el número de metros cuadrados va a ser alto.
Entonces, claro, ya no, lo de la jardinera con mucha superficie ya es otra cosa. Será un jardín de otro tipo, pero si lo quieres... Esas jardineras están hechas precisamente para casas de 8 o 10 personas, no sé, eso es lo que se da. Ya cuando empiezas a pasar ya, pues tienes que pasar al humedal y lo dimensionas como un humedal, que será más bonito, mejor, como lo quieras hacer, pero ya es grande, o sea, no es... Oye, por aquí alguna superficie. Mira, por ejemplo, te lo digo ya, a ver si te lo encuentro por aquí. Los humedales horizontales, unos humedales, pues estás entre 3 y 5 metros cuadrados por habitante equivalente. O sea, empieza a echar. O sea, que tú te coges, eso puedes a lo mejor a tener alguna reducción, pero 3 metros, bueno, pues 3 metros cuadrados, pues empieza a ver que cuando empiezas a poner habitantes, estos son datos que comparte el CENTA, porque como lo hemos hecho juntos, pues no hay ningún problema, los comparte y bueno, pues entonces se llamará humedal en vez de jardinera. Y en cuanto al flujo vertical o horizontal de los humedales, ¿hay diferencia en cuanto a efectividad? Sí, pero yo me quería remitir tanto, que claro, no ahora hay cuarto de dar. Sí, los verticales son mejores, tienen más efectividad, pero son un poco más complicados. No sé si lo has visto porque al fin y al cabo, digo, un humedal de los que hemos visto, se puede entrar el agua desde un punto a otro del recipiente del humedal de forma horizontal atravesando el sustrato. Esa es una manera. Otra es, mediante una red de distribución, en la parte superior la va distribuyendo por toda la superficie. Claro, tiene más eficiencia porque la estás distribuyendo mejor. Y en los humedales horizontales estás produciendo la contaminación en una primera etapa, puede haber en esa primera etapa horizontal más obstrucciones, etc. O sea, están mucho. Pero ¿qué pasa? Que los humedales de ese tipo también necesitan una intermitencia. Y eso significa que tienes que tener unos sifones, ya la complicas la cuestión, unos sifones para ir mandando de uno a otro porque necesita una caída libre, una presión que se distribuya. Entonces, bueno, es que yo no sé, yo no quería meter aquí porque sin un dibujo de eso y todo ya, si luego quieres, me invitas a una cerveza y te cuento. Soledad. Buenas tardes. Volviendo al tema quizás no de las grandes ciudades, sino de las pequeñas poblaciones donde a lo mejor hay viviendas unifamiliares que vierten a fosas sépticas con mejor o peor criterio o calidad de la propia fosa séptica. Muchas veces la ciudadanía yo creo que anda por delante de los propios gestores municipales que a veces diseñan dentro de municipios pequeños plantas que a lo mejor no dan cabida a lo mejor para el desalojo de esas fosas sépticas. El vaciado de una fosa séptica es muy caro, que a lo mejor son 500 euros, que los ciudadanos a lo mejor estamos pagando a título personal. Yo no sé si hay algún tipo de estudio sobre cuánta población utiliza fosas sépticas o si alguien ha determinado cuál es el mejor criterio para vaciados de estas fosas sépticas, si hay algún tipo igual que hay un manual de cómo tratar este tipo de residuos en pequeños municipios, si hay algún tipo de manual para el ciudadano normal y corriente para que a lo mejor, no sé, encauzar este tema de una forma económicamente más viable para todos, que tenga a lo mejor más coordinación municipal, porque muchas veces yo creo que hay cierto desamparo. Al principio llegas, construyes, pones tu fosa séptica y yo creo que esto es un mare magnum que no está muy bien definido. Me imagino que será igual en toda España, ¿verdad? Sí, es que no, yo no conozco manual de estos tipos y quizás sería otra cosa que habría que estudiar. Querías llegar hasta los 50 habitantes, una cosa de, pero es decir, que para lo que está hecho ese manual que os he enseñado entre los 2000 y los, pues no sé, 50 como mucho, pero siempre que sean aglomeraciones. Es que nosotros partimos, cuando decimos aglomeraciones, ¿qué significa? Que tiene unos colectores que llegan a un punto y se hace la depuradora. O sea, ese manual está hecho para eso, pero es verdad que puede haber depuración individual. La depuración individual, yo lo que tengo oído de la Confederación es que no deja solo con fosas sépticas. Si es Castilla y León, sí deja. La Confederación de Tajo no. O sea, ya para que vean... No te he entendido. ¿Eh? Que no te deja aquí, que no te he entendido.
No, que no, yo me lo contaba el otro día en una reunión que hubo del Tajo. Yo lo que tengo entendido es que esta confederación, después de una fosa séptica, pide digamos, esparcimiento en el suelo a través de un sistema de perturbación en el suelo posteriormente. Eso te lo hace, que eso también depura, o sea, quiero decir que es, digamos, la siguiente, o sea, aunque solo sea por filtración y por los efectos biológicos que hay en esa filtración, algo depura. Esa es por ejemplo, sin embargo, la de Castilla y León en algunos casos deja solo las fosas sépticas. Entonces, ¿qué dice? Y con eso, que lo que no te entendía muy bien era, una vez que haces la fosa séptica, como la Confederación te tiene que dar un permiso de vertido, pues te dice que ya la Confederación te tiene que decir si tienes que hacer algo complementario, como es la disposición en el suelo, o si lo puedes vertir directamente. Entonces, lo que yo no te entiendo es de fosa séptica pasarlo a un sitio que después depure. Quiero decir que el problema es de control, que los municipios pequeños, la gente hace fosas sépticas, ahí nadie controla, incluso si hay una depuradora municipal, muchas veces es tan pequeña que no te permiten canalizar tus vertidos allí. Tú llevas, porque tú tienes que pagar por tu vaciado, por el desalojo, por el transporte, etcétera, que todo sería mucho más rentable si hubiera un control de comienzo, un control o bien de la Confederación o bien municipal que a lo mejor guiara a los ciudadanos de cómo mejor hacer eso. Lo que quiero decir es que no hay ningún control, que a mí me da la sensación, por lo menos en Toledo, no hay control. Y me gustaría saber si hay algún criterio para que sí hubiera cierto control, o si hay lugares donde sí lo hay y aquí precisamente no. Vamos a ver, el problema es que si eso vierte a un colector municipal, no me lo está diciendo, vierte después... No vierte, o sea, estaría bien que... Directamente al río, ¿no? No, o son fosas sépticas, que algunas serán tanques que están bien cerradas... ¿Y a dónde vierte? Dime a dónde vierte eso. No, bueno, concretamente la mía está cerrada, la tengo que vaciar y la tengo que pagar, pero me estoy refiriendo en términos generales... Pero saldrá por algún lado el agua, a algún sitio. ¿No? Un camión. No, un camión te quita los fondos, o sea, te quita los lodos, pero el agua sale por un lado y entra por un lado, sale por el otro... El agua se filtra al terreno. Al terreno, un sistema con el terreno. Y tú dices, hombre, ¿eso qué iniciativas hay? Pues hay algunos ayuntamientos que lo que facilitan es todo esto a los ciudadanos. Eso, de alguna manera, no a una red, pero es un municipio, son los vecinos del municipio, no es otra. Entonces, ¿qué hacen? Que a lo mejor el camión contratan o tienen un camión para, de alguna manera, normalizar lo que son la sacada de los lodos de las propias fosas sépticas, de una manera que sea ahora, porque claro, una fosa séptica depende cómo esté dimensionada, porque esa es otra. A veces venden unos juguetes que dicen que es para un año y luego resulta que es para 3 meses, que la tienes que, porque ya llega un momento que se llenan de lodos y no decantan ni digieren, porque al fin y al cabo eso es un decantador, te decanta y lo digieres. Cuando llega un momento que el fango ya está superando, pues ni digiere ni depura. Entonces tiene que haber una extracción y está en función siempre del dimensionamiento de la cámara de digestión. Eso se dimensiona y se sabe si es 3 meses, 4 o 6. O sea, eso es fácil, quiero decir. Entonces, ¿qué hace? Que hay algunos sitios que les puede decir, eso lo hacen, por ejemplo, en Navarra, yo si te he dicho algún día, en algún sitio, pero yo veo que en Navarra, que lo que hacen es, alguna mancomunidad lo que te hace es decir, mira la fosa, y dice, esta fosa es que cada 3 meses, pues lo apunta y dice, va a pasar el camión, que el camión lo contrata o quien sea, o es una empresa externa o es una empresa interna, y sabes que el camión pasa por los lugares el día que tiene que pasar, o sea, a los 3 meses, a lo que sea, y eso lo hace el propio ayuntamiento o la mancomunidad. O sea, que en Navarra lo hacen. Eso es digamos, de alguna manera, le avisas al ciudadano cuando tiene que vaciar la fosa, por lo menos se lo calculas y dice, oye, tiene que pasar cada 3 meses, vale, pues pasa, viene... Era por saber si esto estaba regulado en algún sitio. No, pero regular no está, eso no está regulado. No está regulado. En Navarra están organizados. Están organizados. No es que tenga, yo no sé si en Navarra tienen alguna legislación, la comunidad que tenga algo. Yo desconozco, y no sé si es que en Toledo, si hay algún técnico aquí que veo que sí que hay de Toledo, de la comunidad autónoma, pues yo creo que aquí no está regulado. Yo lo que he leído no creo que esté regulado lo de las fosas sépticas. Yo creo que no. Lo siento. Bueno, si hay algunas semillas, ¿alguna pregunta más?
Estoy esperando la tuya. No, mi pregunta es que no, es simplemente que evidentemente el tema de Madrid, hablando de trabajo, el tema de Madrid es el tema de Madrid, pero políticamente no se habla de la depuración de Madrid. Entonces, la sensación que tengo yo siempre es que una especie como de bomba de relojería que está ahí con problemas serios que tú has dicho de espacio y de tal. Entonces, mi pregunta es, ¿existe conversaciones a nivel técnico, aunque sea con un programa serio de sustitución de las depuradoras de la SEDAR que están ya al final de sus días, que no están cumpliendo con los niveles, en fin, o sea, la situación que es problemática, pero no se habla públicamente de qué va a hacer Madrid con su depuración? Pues Con el canal siempre de se ha hablado y Segunda nunca se ha teniendo hablado. unos Es beneficios un importantes. tema que se habla, pero como las migas no se sabe. No, quiero decir que siempre eso es un tema recurrente, que se habla mucho, porque primeramente ahora mismo hay una contraposición. Canal de Isabel II dice, lo dirá en su día, me imagino, que él no es propietario de esas plantas, que él está gestionando, está haciendo la gestión y por lo tanto es el ayuntamiento el que tiene que resolver el problema. El ayuntamiento pues dice que lo tiene el canal y que bueno, también es verdad, yo creo que le da muchas vueltas. Yo conozco a mucha gente en el Ayuntamiento de Madrid, quiero decir que le da vueltas, que hemos hablado, que se ha hablado, que llaman a no sé quién. El gran problema es la financiación. Yo creo que es de dónde saca el dinero para acometer una obra de esa envergadura, que es que las 4 primeras plantas que he dicho, pero 3 están en la misma cuenca, son los colectores de Manzanares, tienen que cambiarlas y algunas, al no poder, pues hacerlo como la de Toledo, quitarla. Y habéis visto que cacho depuradoras, pues ver las fotos que habéis visto y dice, a ver, ¿y cómo hacemos eso? Pues eso es mucho dinero. Entonces, claro, pero llega un momento, por eso digo que es difícil, como no se pongan todos manos a la obra en un plan de depuración, diga, mira, a nosotros nos toca un 25, a ti un 25, no sé qué, y ¿a qué hay que hacerlo? Porque esto ya es una prioridad nacional, es una prioridad para la cuenca, encima es internacional, porque aparecen los portugueses por el otro lado, te dice, pues tendrán que hacerlo, porque es que yo no sé, no, pero lo tendrán que hacer, claro. Pero no existe. Pero no existe, ya digo, estudios todavía no se han cargado, yo creo que no hay estudios serios. A algunas empresas yo sé que a nivel secreto pues se le han cargado, oye, ¿cuál podría ser la solución? ¿Cuál planta podría ampliarse y ser, cuál no? ¿Dónde tenemos que poner, si no la nueva? Empezar a hacer los primeros costos. A lo mejor alguien tiene esos datos, ¿no? Yo pero no son públicos, yo lo desconozco. Bueno, pues muchísimas gracias, son casi las 9. Gracias, Enrique, por venir, gracias a todos por vuestra asistencia. Creo que hay una cerveza pendiente, por lo cual quien quiera continuar la conversación al otro lado de la calle, pues podemos continuarla allí. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias.